Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, continuando así con el estudio de la carta a los Efesios, voy a estar invitándolos para que juntos abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 4 y vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el 16 inclusive. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pues a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quiero invitarles para orar juntos y así tener en este momento una palabra de oración en la que podamos depositar nuestra confianza en que aquello de lo cual vamos a hablar y lo que hemos de recibir
sea la palabra de Dios. Vamos a tener esta palabra de oración. Padre, hemos abierto las Escrituras y toda Escritura ha sido inspirada y es útil a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Aquí nos hallamos delante de tu presencia para ser ministrados mediante tu Espíritu Santo y por la obra del Espíritu, Señor, a través de la exposición de tu palabra, ser ministrados y nos sean iluminados los ojos del entendimiento, de manera que el mensaje sea claro, comprensible, a oídos de todo tu pueblo, quienes somos convocados en este lugar, y aún aquellos que a través de los diferentes medios son convocados para oír y para recibir esta tu palabra. Señor, queremos darte gracias por la obra que tú haces en medio nuestro, creyendo, Señor, en que tu nombre es glorificado para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Amén. Qué bueno cuando llegamos a este capítulo de la Biblia y en particular de esta carta que nos habla sobre la unidad de Cristo con la iglesia y cómo el Señor Jesucristo va edificando su iglesia. La edificación de la iglesia no es la obra de un hombre, sino es la obra de Dios por medio de los dones que Él ha dado a su iglesia para que ésta vaya creciendo en amor hasta alcanzar el conocimiento pleno de aquel que le llamó de tinieblas a la luz. Y podemos ver de que de lo primero de lo cual nos habla las Escrituras es sobre la importancia de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, en un cuerpo, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Por qué? ¿Por qué hablar esto el apóstol Pablo? ¿Por qué hacer insistencia en ello? Ya de ello había hablado el Señor Jesucristo. Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer, pero permaneced en mí, permanezcan mis palabras en vosotros, y pedid todo lo que queráis al Padre, y os será dado. El pámpano, si es cortado, se seca y no sirve para nada. Entonces, nosotros vemos la necesidad de permanecer unidos en el cuerpo de Cristo para ir siendo edificados, así como la preciosa savia lleva fruto en la vid, así como la preciosa savia hace que la vid florezca y que dé su fruto, así también la obra del Espíritu Santo en medio nuestro hace el que nosotros podamos ir teniendo ese desarrollo, ese crecimiento en todo aquello para lo cual fuimos llamados. ¿Dónde es que se dividen las personas? En el espíritu. ¿Quién conoce lo profundo del hombre sino el espíritu del hombre? ¿Quién conoce lo profundo de Dios sino el espíritu de Dios? Más nosotros nos fue dado el tener la mente de Cristo, el tener el mismo pensamiento de Cristo Jesús. Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, nosotros tenemos acceso a cuál sea el pensamiento de Dios. Por eso es que recibida la enseñanza del Señor Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo que nos recuerda todas las palabras que vio y que fueron necesarias que el Señor Jesucristo diera a su iglesia para que ésta pudiera mantenerse unida, es que nosotros muchas veces renunciamos al rencor, al resentimiento, al odio, a la amargura, a la apatía y a cuantas cosas que sabemos que no contribuyen a la fe. Renunciamos al estar separados de la iglesia cuando nos asalta el pensamiento de querer quedarnos, de desistir, de seguir haciendo la obra de Dios. Por consiguiente, el Espíritu Santo nos recuerda sobre la importancia y el valor de permanecer unidos a la iglesia local, unidos a una comunidad de fe en donde se enseña la sana doctrina, donde se enseña la palabra de Dios. Entonces, es en el espíritu en donde las personas se dividen. ¿Por qué? Porque es en el espíritu en donde está el pensamiento. Tal vez ustedes no saben lo que yo estoy pensando, pero el espíritu sabe cuáles son mis pensamientos. Por eso dice, manteneos
Ser solícitos, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. O sea, no es importante lo que usted piensa ni lo que yo pienso. Lo importante es el pensamiento de Dios. Ahí es en donde nosotros podemos unirnos. Por ejemplo, ¿cuántas controversias que se dan en las iglesias, ¿no? Que unos piensan, por ejemplo, que se debe cantar estando de pie o orar estando de pie. Otros no ven la necesidad de orar de pie. Es más, otros tal vez son más restrictos en ver la importancia de orar de rodillas y así lo que tiene que ver con las formas, con las liturgias. Pero qué importante que es cuando nosotros nos unimos, pero no en la idea que yo tengo de lo que es bueno, de lo que es correcto, sino que nos unimos en lo que expresa Dios por medio de su palabra y en ello avanzamos, ¿no? En lo que está expresado de parte de Dios por medio de su palabra y en ello avanzamos, ¿no? Recuerdo en estos momentos una oportunidad en la que una persona que estaba siendo ministrada por liberación, lo cual es algo complejo, es algo que demanda de tener cierta experiencia o cierto conocimiento. Y mientras estaba siendo ministrada por liberación, la persona que le ministraba había recomendado, o sea, supuestamente era un hermano que estaba poseído por demonios, y la persona que recomendaba, que estaba ministrándole, recomendaba que no tuvieran contacto físico con su mujer, al punto tal que ni siquiera compartieran el mate, porque en su pensamiento pensaba que por medio de ese contacto físico los espíritus que habían poseído su vida podían pasar. Y esto le llevó a que comenzó a deprimirse, comenzó a angustiarse, porque atribulado por su situación propia y encima no pudiendo tener el respaldo o el apoyo, la contención de su mujer, y la mujer seguía el consejo de quien ministraba. Entonces, en un momento de su aflicción, dijo, voy a hablar con otra persona. Y así fue que un día me contacta, dice, pastor, yo estoy pasando por esta y esta situación. Y la persona que está ministrando, por cierto, me ha dicho esto, ¿por qué? Porque la Biblia dice que cuando uno se une con la mujer es una sola carne y así, entonces puede quedar contaminada espiritualmente, ¿no? Y bueno, yo le escuchaba con atención. Digo, pero también tienes que mirar que la Biblia dice que el hombre no se separe de su mujer. ¿Para qué? Para no dar lugar al diablo. Entonces, lo que te dijeron tal vez tendrá fundamento en alguna parte de la Biblia, especialmente yo sabía que estaba hablando el apóstol Pablo cuando se une con una ramera y eso, pero no en el contexto del matrimonio y en el contexto de la unión matrimonial, que es el fundamento de la sociedad y es algo que Dios estableció. Entonces, le digo, ¿por qué no cotejamos también esta parte de la Biblia como para nuestra vida de creencia, ¿no? Y él ahí como que recibió la luz y bueno, cambió su actitud porque él también tenía el temor de contaminar espiritualmente a su mujer, ¿no? Con la que había contraído matrimonio, por la recomendación del que estaba ministrando liberación. Por eso digo que es algo complejo, uno tiene que tener cierta experiencia, cierto conocimiento, no que tenga que ser una persona dotada con facultades especiales, pero sí a la hora de aconsejar, sí a la hora de ministrar. Por eso es que la Biblia nos habla que el que descendió a las profundidades, que es el Señor Jesucristo, también es el que ascendió a lo alto, y el que ascendió a lo alto
es aquel que repartió y dio dones a los hombres. ¿Y qué es lo que hizo? Estableció en la iglesia, él estableció en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros salimos del formato de lo que es la iglesia, podremos incurrir en esta clase de errores, que hay supuestos ungidos o ministros de liberación, a la hora de aconsejar y a la hora de ministrar, no lo hagan correctamente. Entonces, qué importante, ¿por qué? Porque nuestro crecimiento es una necesidad. No podemos quedar chatos espiritualmente, ¿no es cierto? No podemos quedarnos en enanismo espiritual, porque eso no es saludable. O sea, cuando nosotros vemos un niño de 11, 12, 13 años y vemos que no tiene más de 1 metro de estatura, entonces ya, pobre, ya estamos a preocuparnos, la familia mismo aún empieza a buscar tratamientos alternativos. ¿Por qué? Porque va notando que su hijo no se viene desarrollando normalmente. Así también en la iglesia, cuando los hermanos no reciben crecimiento, es un síntoma que habla de que no son sanos en la fe. ¿Por qué? Porque el crecimiento se va dando por medio de la fe, a través del oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que no importa lo que uno piense, lo que otro diga, sino lo importante es lo que dice Dios, y ahí es donde concluye toda controversia, toda diferencia que pueda haber de una denominación con otra, de una organización con otra, de una institución con otra, debiera y debe determinar dónde, en lo que dice la Escritura. Porque toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y es útil a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Y bueno, y esa experiencia y ese contacto que tuvimos con esta persona y luego con su esposa, permitió que ellos pudieran interpretar la Biblia no solamente desde un enfoque, que podría ser de lo que se llama la contaminación espiritual, a lo que es también el enfoque de lo que es la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Y entonces así es que volvieron a unirse en matrimonio y volvieron a ser felices, ¿no es cierto? Y por lo menos pudo salir adelante. Y lo cierto es que el problema que esta persona en sí tenía era que estaba teniendo algunos episodios epilépticos y en vez de acudir a la ciencia por minimizar esos síntomas o por tratar esos síntomas de enfermedad, él lo había acudido a una persona que ministraba liberación, pensando en que lo de él era de contexto espiritual. Así entonces vemos la importancia de que lo que uno dice, lo que otro diga, no es lo importante es lo que dice Dios, y ahí es donde nosotros tenemos que ser solícitos. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un pensamiento, traigo una idea, pero a la hora que en la Escritura yo corroboro que mi pensamiento y mi idea no es lo correcto, inmediatamente tengo que cambiar de actitud y volverme en pos de Dios y continuar avanzando por medio de lo que dice la palabra de Dios. Y es cierto que yo no puedo tener solo el conocimiento de todo. Hay personas que por la gracia del Señor aprendieron de Dios o aprendieron con las Escrituras, fueron formados con las Escrituras. ¿Por qué? Porque la Escritura es útil. Pero no solamente Dios nos ha dado la Escritura, también Él ha establecido en la iglesia. Por eso es que no es de desecharse ni es de tener en poco. Aquel que es puesto como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor, como maestro, aunque algunas agrupaciones o denominaciones dicen que el ministerio apostólico hoy no está activo, ¿no? Lo mismo que el ministerio del profeta. Sin embargo, cuando nosotros leemos, encontramos que esos 5 dones ministeriales cumplen una función. ¿Cuál es la función?
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que lleguen a la medida y a la estatura del varón perfecto. ¿Podemos decir que la iglesia ya alcanzó esa medida y esa estatura? Por cierto que no, vamos en ese crecimiento. Entonces, en la medida en que vamos en ese crecimiento, la necesidad sigue estando. Algunos dicen que, bueno, ellos cumplieron una función para poner los fundamentos apostólicos, pero por cierto es que la Biblia no solo nos menciona a los 12 apóstoles que fueron llamados por el Señor y al apóstol Pablo como los que justamente mencionan sobre esto que era el último, sino también nos menciona a otros apóstoles que recibieron por llamamiento. Bernabé recibió el apostolado antes que Pablo, ¿no? Y bueno, otros dicen que eso tiene que ver con el ministerio del misionero. Pero bueno, esas son ideas que nosotros tenemos e interpretación. Lo que sí yo puedo ver claramente es que la iglesia no ha alcanzado la medida y la estatura del varón perfecto, y mucho menos hemos alcanzado la unidad de la fe. Que eso es algo, al ver que hay tantas creencias, tantas doctrinas diversas, y aún hoy en día muchos se reúnen, y nos reunimos, me incluyo, para actividades, y nos encontramos a veces involucrados en las mismas actividades, pero con diferentes matices o con diferentes cosmovisión o diferente doctrina, ¿no? Entonces, podemos ver que no hay esa unidad de la fe, que es lo más importante, ¿no? Que hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe. Entonces, yo anhelo y verdaderamente les puedo decir que es mi oración al Señor que podamos alcanzar esa medida de estatura, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y fíjese, ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, en la medida en que yo desisto de lo que es mi idea y me voy alineando con el pensamiento de Dios y voy estableciendo para mi vida de creencia como algo importante, ¿no? El tener un pastor, el tener una persona que pueda guiarme, aun si tengo ministerio, poder tener un apóstol que pueda guiarme, porque es uno de los dones que justamente ministra sobre los demás dones, ¿no? El apostolado nosotros podemos ver que ministraba sobre aquellos que hacían el trabajo de evangelistas, hacían el trabajo de pastor, trabajo misionero, ministraba sobre ellos. Es más, eran las columnas de la iglesia primitiva. Y hoy en día también se necesitan esos dones para que puedan guardar la fe, para que puedan guardar la sana doctrina, ¿no? Y verdaderamente requiere la iglesia del apostolado como un don desarrollado para poder manifestarse. Entonces, en la medida en que yo desecho el pensamiento propio que puedo tener y me voy alineando a lo que la palabra de Dios dice y voy viendo la importancia de tener al pastor para que me guíe, entonces difícilmente vaya a incurrir en el error y sea llevado por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué? Porque cuando aparezca una doctrina o cuando ve el engaño, quiera arrastrarme, yo voy a tener una referencia, un punto de anclaje, para no ser movido fácilmente de mi manera de pensar, ¿no? Primeramente la escritura, y luego, si no entiendo la escritura, consulto al pastor, consulto al maestro, consulto al apóstol. ¿Para qué? Para que me pueda explicar en cuanto a lo que la escritura dice en esa doctrina en particular, ¿no? Y dice,
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien, y fíjese esto, lo que dice el verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ¿dónde se encuentra la ayuda mutua? ¿Dónde se encuentra el crecimiento? Justamente en que nosotros permanezcamos en esa comunidad de fe, justamente que nosotros permanezcamos en la unidad con la iglesia, unidos a una congregación. Ahí es donde se encuentra mi crecimiento, ahí es donde se encuentra el desarrollo para mi vida espiritual, para mi vida de creencia. Entonces, esto es muy valioso y es muy importante para que no seamos enanos espirituales, para que no nos quedemos estancados espiritualmente y que podamos meditar en ello, ver el valor que ello tiene, para que así podamos permanecer y perseverar hasta que todos lleguemos a la medida y a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ha sido bueno y es bueno poder compartir esta parte de las Escrituras. Queremos en un tiempo más adelante poder estar compartiendo acerca de la nueva vida en Cristo. Y como decía mención en otras reuniones, estos capítulos 4, 5 y 6 de Efesios son bien contundentes, son bien para tener un tiempo para meditar en ello. Así que qué bueno que podamos estar aquí compartiendo y que aquellos que están siguiendo esta serie de enseñanza puedan mantener el hilo y seguir conectados, recibiendo el resto de las enseñanzas del capítulo 4, 5 y 6 de Efesios, que son bien provechosos. Vamos a orar entonces en esta hora. Padre, queremos agradecerte. Tú nos has dado, Señor, el privilegio de abrir las Escrituras y tener un tiempo para la meditación sobre las mismas. Señor, hemos podido, Señor, mirar el valor que tiene el desechar el pensamiento propio. No siempre nuestro propio pensamiento es lo que nos va a favorecer, sino lo que nos favorece es el hacer tu voluntad. Tu voluntad es agradable, es perfecta, Señor. Por eso, Señor, nos alineamos a tu palabra y agradecemos también que como congregación, como iglesia, Señor, tú has establecido para nuestro perfeccionamiento, para que podamos hacer la obra, cumplir con el ministerio para el cual fuimos llamados. Has establecido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Señor, te pedimos por esos varones, te pedimos por esos hombres de Dios, para que los unjas, los llenes con tu Espíritu Santo y los uses en el poder y en la potencia de tu Espíritu para provecho de tu iglesia, a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la medida y a la estatura del varón perfecto, en lo cual te damos gracias, sabiendo que este no es un plan cualquiera, sino que es tu obra, Señor, y que tú la llevarás al cumplimiento de todo lo que está escrito para gloria, honra y alabanza de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación,
la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,